Hola, hola. Esta es la segunda parte del tema hablado la anterior oportunidad sobre David y la proeza que hizo el Señor a través de él en la batalla con Goliat, en orden a poder entender que si bien estamos rodeados de, o nos podemos encontrar rodeados de límites, de limitaciones, de inconvenientes a la hora de enfrentarnos a cierta circunstancia o problema o enfermedad o lo que sea, existe en compañía de nosotros porque fuimos creados para, frente a cada situación o todo esto en esta vida sujeta a la materia, a ir con el Señor, que es espíritu y que por tanto no está limitado a nada, no tiene ninguna limitación. Que como el rey David, lo que hizo fue tener fe y valentía, tener fe y valentía, tener fe y valentía, porque él no iba confiado en sus fuerzas, no iba confiado en su experiencia, no tenía cómo, según la apariencia, enfrentarse a lo que tenía enfrente. O sea, es encontrarnos en una situación en la que no tenemos nada, nada visible que se pueda decir que nos va a ayudar a enfrentarnos con eso. O sea, no tenemos nada, no podemos, según la apariencia, darle batalla a eso que tenemos enfrente. Y por eso es que lo que tenemos enfrente, ese Goliat, se molesta tanto que tú y yo le demos cara, nos pongamos de frente a él sin miedo, teniendo fe en aquel que es dueño de la batalla. ¿Sí? En realidad, a primera vista, todos en el campo en donde estaba el pueblo de Israel y los filisteos creían saber quién iba a ser el ganador. Los filisteos decían, no, ya ganamos. No hay quien pueda enfrentarse a este Goliat. No hay quien, es que es demasiado fuerte, es demasiado poderoso. Su experiencia es increíble comparada con cualquier guerrero en batalla. Y el ejército de Israel estaba temeroso y también decía, no podemos, Él es más fuerte, Él es, o sea, llevándolo a nuestra experiencia es como que todos los que están a tu alrededor te dicen, no, tú no puedes, no, Él no, Él es chiquito, él no tiene fuerza, es un pobre pastor de ovejas, no puede, él no va a poder. Y los que están, o la situación con la que te estás enfrentando, pues tiene toda la capacidad de pasar por encima tuyo, pasar por encima de mí. O sea, tanto un campo como el otro ya tienen un ganador, que no eres tú, que no eres tú. Entonces está el rey David con el Señor, con el Señor. No hay nadie más en ninguno de los dos campos que le apueste a David, que le apueste a tu victoria. Entonces, listo. ¿Qué fue lo que permitió la osadía de David? ¿Qué fue lo que permitió que confiado él se pusiera de pie? ¿Cuál fue el entrenamiento de David? ¿Qué fue lo que lo llevó a la locura de pararse en una posición
que nadie en el mundo compartía, porque nadie compartía su posición, ni Israel ni los filisteos, ninguno estaba en la posición acompañando a David. O sea, ninguno tenía la visión de David. Así que es tu visión, es mi visión, no la visión de nadie más. Solo tú la tienes. Es tu fe, es tu fe y es mi fe. No podemos esperar a que sea Saúl que te apoye, a que sea el ejército, a que sean tus amigos, a que sea nadie más. Y tampoco tu apariencia, ni mi apariencia. O sea, no puedo yo decir, es que como tengo esto y tengo aquello, ¿sí? Entonces yo voy a poder enfrentarme. No. El único sustento, el único soporte que realmente tenemos es el Señor. David fue puesto en una posición en la que su único ayudador era el Señor, no tenía nadie más, ni se tenía a él como garantía, ni a sus fuerzas, ni a ningún otro afuera de él. Solo había un fundamento, solo existía uno, que era la fuerza de David, que era la esperanza de David, que era aquel en quien David tenía su fe, que era aquel en quien David tenía su fe, el Señor. ¿Acaso alguno de ellos dijo, sí, claro, es que como David fue entrenado por Dios, entonces claro, es que es fácil, para David es fácil, va a ser fácil? No, todos estaban muertos del miedo y creían que pobrecito ese muchacho, pobrecito, lo van a despedazar. Sus hermanos estaban, ¿qué vamos a decirle a nuestro padre? ¿Qué vamos a hacer? Porque lo van a matar, lo van a destruir en el campo. Pero David sí sabía, porque David tenía una relación íntima con Dios y conocía quién era Dios. ¿Ven? La importancia tan tremenda de tener una comunión con el Señor, de tener una relación en la que nosotros podamos descubrir al Señor de nuestro lado, para que entonces afuera, sea lo que sea que esté sucediendo, y aunque estés solo, y aunque no tengas fuerzas, y aunque estés cansado, y aunque no puedas, y aunque no tengas la experiencia, hay un ser de tu lado que es el dueño de la victoria. David dijo, para que esta congregación sepa que existe un Dios que no obtiene la victoria con lanza y espada. O sea, que no da la victoria, que no te va a dar la victoria según las apariencias, sino según su espíritu, por tu fe, por tu fe, por tu relación con Él. ¡Qué valentía! Ahora, ¿qué pasa después de que David siente el gozo de la victoria? ¿Qué pasa cuando David se estremece gritando la victoria en el campo frente al enemigo que a todos tenía azorados y hartos y maniatados? ¿Y qué cree que David sintió cuando vio al Señor respaldándolo y al Señor dándole la victoria? ¿Qué creen que sintió David? ¿Cómo creen que se habrá sentido? ¿Cómo te sentirías tú al darte cuenta que el Señor te respaldó? Al darte cuenta que el Señor levantó tu mirada
Después de que te dijeron que no valías nada, que eras un perro, como lo hizo Goliat. Se puso a celebrar. David celebró llevando su victoria por todos lados, porque era la victoria del Señor. Ya no es entonces tu victoria, porque si fuera tu victoria, tú dirías, es que fue con mis fuerzas, fue gracias a que yo tenía, fue gracias a mi intelecto, fue gracias a que yo tenía riquezas, fue gracias a que yo tenía el poder. No, fue gracias al Señor, porque tú no podías y porque nadie más podía. Entonces es una victoria para el Señor. Y entonces tú eres un instrumento para que el Señor sea glorificado en tu vida. Porque tú estarás celebrando la victoria de Dios. O sea, ¿ves la importancia de todo esto? Te conviertes, tu vida se convierte en una victoria para Dios. Ahora eres tú, aquel a través del cual Dios tiene victoria. Porque no fue tu victoria, sino la victoria de Dios. Entonces tú celebras y dices, oh, qué bien, porque estoy celebrando la victoria de Dios en mi vida. La victoria de Dios en mi vida. Y dices, Señor, gracias por esa batalla. Gracias por Goliat. Porque sin Goliat no habría el júbilo, no habría la victoria y no se habría manifestado el poder de Dios, así como lo hizo en David. Este fue un sello para David de ahí en adelante. Este fue el inicio de su reinado, del reinado de un guerrero, de David. Entonces, el Goliat que podamos tener en nuestra vida puede ser el inicio de un reinado en donde sea el Señor creando la victoria en nuestra vida y llevándonos en esa relación con Él a descubrir esa dimensión que es la dimensión sin límites, que es la dimensión eterna del Señor. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Llevó a David a ser testigo de un poder más allá de los límites de la raza humana, más allá de los límites de la humanidad. De la humanidad. Ahí, en ese campo, está la presencia de Dios manifestando un reino que está más allá de las posibilidades humanas. Entonces entramos en el contacto con una dimensión que trasciende nuestros límites, que era lo que hablábamos anteriormente. Y ahora empezamos una nueva conciencia, Entonces, David ya había percibido este poder. Entonces él dijo, por eso, ¿quién es este que viene aquí a gritar y a vociferar en contra del pueblo de Dios? ¿Quién es este que viene aquí a gritar en contra de Dios? O sea, y Saúl decía, pero, uy,
cuando se enteró que, o sea, había un premio para el que quisiera enfrentarse con Goliat, y aún así pues nadie tenía la capacidad, porque sin el contacto con Dios nadie tiene esa capacidad. No se podía. Si David no hubiera tenido su relación con el Señor, no habría podido, porque la victoria de esa batalla no era a través de las fuerzas humanas. Por eso nadie podía, porque nadie iba a poder ganar sin el poder de Dios, porque la enseñanza era para que la congregación, que somos nosotros, sepamos que Dios no no me da la victoria a través de nuestras fuerzas, sino con su espíritu. Entonces David dijo, bueno, yo me enteré que hay aquí como un premio para el que venga y se enfrente con ese Goliat. Y Saúl le dijo, oye, pero si estás seguro, como que yo te veo como, como, como sin la capacidad. Y David le dijo, no, yo me he enfrentado con osos y con leones y yo, ¿sí? Aquí donde me ven, el Señor me acompaña. Y no, ese no me asusta, a mí no me asusta. Y entonces lo hizo. ¿Pero por qué? Porque tenía la relación con el Señor. Entonces, ahora la invitación es: acerquémonos al Señor, busquémoslo a Él, porque puede que aún no haya llegado Goliat a tu vida, ¿sí? Pero llegará en algún momento, posiblemente. Y entonces verás que nadie a tu alrededor tiene la capacidad de acompañarte a enfrentarlo, de que estarás solo o sola y de que tus fuerzas no serán suficientes, porque es una victoria que solo en el Señor podrás obtener, podrás alcanzar. ¿Ves? Esta vida que nos fue dada fue diseñada para vivirla con el Señor, que es la victoria. Él es nuestra victoria. Y con Él vamos a celebrar, vamos a ganar, vamos a disfrutar. Bendiciones a todos y seguimos aquí unidos, conociendo a ese amor que todo lo hace posible y que nos lleva a experiencias más allá de estos límites. Bendiciones.